En Radio Intereconomía, La Fábrica de Inversores, con Félix Fuertes. Y volvemos como cada semana aquí en Radio Intereconomía. Hoy sábado a la 1 de la tarde pues traemos siempre ese contenido, información y formación para toda la audiencia que está interesada en invertir, pero invertir de forma sofisticada y además como lo hacen los expertos. Ya sabéis que en este programa nos enfocamos en proponer la duda, es decir, nosotros escuchamos el método, escuchamos la tesis, escuchamos cómo funciona esa industria, ese vertical de inversión de nuestros invitados, pero luego nosotros también les ponemos en un poco de aprieto porque queremos saber realmente hasta qué punto es viable o no y si realmente tiene sentido aplicarlo para todos los inversores que nos escucháis o no, y que seas así tú capaz también de determinar tu tesis. Como siempre, yo me presento, yo soy Félix Fuertes, CEO y fundador de la Escuela de Formación en Inversión y asimismo, además, pues gestiono Bitoken Capital, entre otras cosas, ¿no? Y me involucro en el mercado de criptomonedas, que es lo que más me apasiona. En este caso, empezamos hoy el programa para dedicarnos a la inversión inmobiliaria, pero no a la inversión inmobiliaria a la que estáis acostumbrados. Vamos a plantear preguntas complicadas, vamos a plantear hipótesis y plantear lo que es una metodología, plantear ideas que se salgan fuera de lo normal, y para ello pues tenemos la suerte de contar con dos pedazos de cracks con los que vamos a escuchar y vamos a debatir a lo largo del programa de hoy, que son Oriol Valls, también le conoceréis por su canal de YouTube Uribais, y con Carlos Galán, que es el fundador de Libertad Inmobiliaria, y bueno, pues con ellos venimos a hablar de esta industria, de este sector tan apasionante. Empezamos el programa. Estás escuchando La Fábrica de Inversores con Félix Fuertes en Radio Intereconomía. Vivo en un saco pegado al suelo, de donde veo gente pasando, y cuando salgo entonces pienso, mejor me quedo. Vivo en un saco lleno de trastos, de donde oigo gente hablando, y cuando salgo entonces pienso, mejor me callo. Bueno, con este regalo a mis invitados, vivo en un saco de jarabe de palo, lo que quiero es explicar un poco esa apología, ¿no?, en el que vivir en soledad, sin estrategia alguna y prácticamente como un mendigo, pues viene de no tener una estrategia, y en este caso pues hoy nos vamos a centrar en la estrategia, que mejor dicho, de inmuebles, ¿no?, en el sector inmobiliario. Así que voy a dar paso primero al primer invitado, Oriol Valls. Bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy un sábado a la 1 de la tarde. Muy buenas, Félix. Más que agradecerte. Mil gracias a ti, para nosotros es un honor y un placer estar aquí, como siempre, y nada, estoy seguro de que estos minutos que vienen pues lo vamos a disfrutar un montón. Estoy convencido porque venimos también de una profesional y una persona de un tallaje impresionante. Yo diría que no necesito ni presentarle, pero lo voy a presentar porque básicamente ya le conoceréis y la habréis visto en múltiples ocasiones, en diferentes canales, en diferentes medios de comunicación, que es Carlos Galán, el fundador de Libertad Inmobiliaria. Ha ayudado a muchísimas personas a conseguir sus objetivos financieros gracias a la inversión en inmuebles. Y nada más que decirte que muchas gracias, caballero, por estar hoy conmigo. Pues un placer, Félix. Muchísimas gracias por invitarme. Un honor estar aquí y nada, a tu disposición. Espero que, como decías, nos pongas en aprietos y que veamos si esto tiene sentido o no, y que el oyente vea si tiene sentido para él o no. Bueno, me gustaría empezar con una presentación. O sea, me gustaría saber quiénes sois. Ya que empezamos a plantear preguntas difíciles y lo que es el método de la duda, ¿no? Pues permitidme dudar de vosotros. Decidme quiénes sois. Empezamos por Oriol. Genial, Félix. Pues nada, yo soy Yuri, soy de Barcelona, ingeniero electrónico, industrial y automático,
Y nada, he trabajado siempre, bueno, empecé trabajando para pagarme las carreras en McDonald's, en Telepizzas, Decathlons y cosas así, y para luego dedicarme a lo mío, que al principio empezó pues con una vertiente muy técnica y luego pasé más a una parte de desarrollo de negocio. Y hubo un momento que sería cerca del 2019, una cosa así, que empecé a formarme muchísimo en finanzas y en inversión. Siempre me ha llamado muchísimo la atención y tenía ese gusanillo. Y entonces, pues nada, empecé a formarme y a documentarme un poquito más. Y empecé con, bueno, un día encontré, que esto lo he explicado alguna vez, pues un vídeo en YouTube de un tío que era así un poco bajito y con gafas, que tenemos hoy también aquí en el programa. Y nada, eso me despertó la chispa para la inversión inmobiliaria. Empecé a invertir en inmuebles, decidí documentar esa inversión en YouTube para todos aquellos pues, que les pudiera servir y tal, hacer lo mismo de forma súper transparente. Y ese canal de YouTube pues, empezó a coger muchísima fuerza y a día de hoy es el canal de inversión inmobiliaria más grande de España. Entonces, bueno, enhorabuena. Almudena, ¿tenemos para darle aplausos? Bueno, Almudena es nuestra técnico de realización, que es espectacular, y le mando un besazo de aquí. Después de eso empezó a funcionar. Gracias. Muchas gracias. Y nada, después de todo eso, pues tuve que tomar una decisión, que fue si seguir con la parte de ingeniería mía de siempre o empezar a darle muy fuerte con YouTube, y decidí hacer la parte de YouTube y todos los proyectos que salían derivados de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un emprendimiento en redes sociales y en otros proyectos, y el último de ellos pues se llama Habitación.com, que lo hemos lanzado hace relativamente poco, hace unas 3-4 semanas aproximadamente, donde ofrecemos pues por primera vez la compra de habitaciones en España. Esto es un poco mi recorrido. Bueno, no te voy a preguntar, porque normalmente se suele preguntar por qué elegiste el inmobiliario por encima de otro tipo de activos de inversión, pero ya me has dicho que ha sido por este señor de aquí abajo con gafas y bajito. Entonces, cuéntanos, Carlos, ¿cómo surge Carlos Galán? ¿En qué momento te conviertes en la persona que eres a día de hoy? Genial, pues bueno, lo primero, muchas gracias Uri, un honor que de alguna manera despertara la chispa, aunque evidentemente luego pues el camino es tuyo. Nada, yo soy de Zaragoza y siempre desde muy pequeñito pues me interesó, me apasionó todo lo relacionado con el mundo, no solo de la inversión, sino con el mundo del dinero, con el mundo de los negocios en general, y desde muy pequeñito pues empecé a invertir inicialmente realmente más en acciones, en bolsa, que no sé, yo creo que para un chaval pues es algo más atractivo, un mundo más sexy y desde luego más accesible, porque los inmuebles pues evidentemente no puedes empezar con 100 euros, ¿no? Entonces, pues a los 15 años compré mi primera acción y a partir de ahí pues seguí aprendiendo mucho de esto, que era lo que me apasionaba. Luego estudié la carrera de economía también, aunque yo siempre lo digo, allí no aprendí mucho de inversión, aprendí muchas otras cosas y me llevó... Nos engañaron, Carlos. Nos han engañado. Tal cual. Eso es. Y bueno, pues poco a poco pues todo esto fue creciendo. En 2015 publiqué mi primer libro, que es Independízate de Papá Estado, que no va para nada de inmuebles, es más de fondos indexados y de lo que yo había aprendido sobre este mundo y lo que para mí tenía sentido para que todos mis amigos pues empezasen a invertir. En paralelo también pues trabajé en BVA, en bolsa, luego estuve unos años en una startup en Chile y en México, y también estuve trabajando en Zaragoza en un grupo industrial, pero en paralelo pues yo iba divulgando en internet, tanto pues en libros, en podcasts, en YouTube, en blogs, etcétera. Y iba divulgando tanto en la parte de fondos indexados, más de inversión en bolsa, y también cuando yo empecé a hacer operaciones por mi cuenta, empecé a invertir en inmuebles, pues también empecé a compartir todo eso y ahí nació Libertad Inmobiliaria, que es pues lo que os digo, tanto formación gratuita a través de podcast, de blog, de YouTube, como formación avanzada de pago. Y desde hace ya 2 o 3 años me dedico en exclusiva a esto, ya pues tuve que dejar el trabajo porque no me daba la vida, y en eso estamos, en
en conseguir que más gente se anime a invertir en general, realmente, tanto en inmuebles como en cualquier activo que tenga sentido. Bueno, enhorabuena por tu trayectoria, porque además menudo paso, ¿no? De los fondos indexados al sector inmobiliario, ¿no? De algo súper líquido a un activo completamente ilíquido y además de forma pasiva a una forma activa. O sea, es un cambio muy radical. Y aquí me gustaría preguntaros a ambos, porque precisamente el sector inmobiliario es un sector que es muy interesante y además suele ser el primero que viene a la cabeza, o nos viene a la cabeza a todos, porque básicamente es la inversión tradicional dentro del mercado español, pues siempre viene de nuestros padres o de nuestros abuelos, pues esa posibilidad de invertir parte de nuestros ahorros o comprar nuestra primera vivienda. Hay una frase anónima que yo siempre tengo así una frasecita para todos los programas en la que decía que el mejor momento para comprar una casa es siempre hace 5 años. Que la explicación es que hay que invertir en bienes raíces porque la inflación siempre va a generar ese incremento del precio sostenido de lo que es todos los activos y eventualmente pues no te queda otra, ¿no? Porque si las medidas de los bancos centrales es seguir inundando de liquidez el mercado y asimismo también hay una mayor capacidad adquisitiva, pues eso deriva también en ese nivel de inflación. Pero aquí hay algo que yo creo que no todo el mundo sabe y que no tienen del todo controlado, que es cuando buscas comprar un inmueble, lo que buscas es en una gran ciudad, buscas en una gran urbe, intentas ver dónde realmente están esas oportunidades o buscas esas oportunidades. Y a veces escucho en mi entorno y me dicen, acabo de vender el piso de mi abuela y estoy buscando comprar un piso, pero es imposible. Y llevamos no sé cuánto tiempo buscando un piso y es imposible. Y queremos alquilar también y es imposible. Y me pongo yo a pensar y digo, ¿cómo va a ser imposible si yo conozco personas que son capaces de comprar inmuebles y sacarles una rentabilidad, incluso luego, pues eventualmente, incluso vivir allí, ¿no? Entonces, como no lo comprendía, pues digo, voy a llamar a Uri y a Carlos que vengan a la radio y que me lo cuenten, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tenéis vosotros de esto. Es decir, ¿es verdad que solo existe la inversión inmobiliaria en grandes urbes y que todo lo demás queda descartado? No hay posibilidad de gestionar, ni siquiera sacarle un mísero porcentaje a inmuebles fuera de estas zonas de confluencia geográficas, ¿o me estoy equivocando? Empiezo yo si quieres, Carlos. Fenomenal. Pues por supuesto, bueno, yo creo que has dado en el clavo, ¿no, Félix? Hay una creencia muy generalizada de que tienes que invertir donde vives, ¿no? Tengo que comprar un inmueble y justo pues me voy a ver pues mi vecindario, mi barrio y lo que sea, a ver si hay algo disponible. Y normalmente ese no es el primer paso que debería tomar uno si realmente quiere invertir en inmuebles y sacarle una rentabilidad. Normalmente en las zonas, grandes urbes, grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma, Sevilla, ya estamos hablando de que es donde más demanda existe a la hora de comprar una vivienda y esto significa que pues, los precios suben. Si los precios suben, significa que como inversor estás comprando o que difícilmente vas a comprar barato, ¿no? Te va a costar mucho más encontrar pues, buenas oportunidades y esto se traduce pues, en que la rentabilidad será menor, ¿vale? Entonces... ¿La rentabilidad luego de postventa o rentabilidad de por alquiler o...? Bueno, todas en realidad. Todas al final se fundamentan en hacer una buena compra al principio. Es decir, en la inversión inmobiliaria se gana dinero en la compra y no en la venta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estás estructurando tu operación y te estás fijando en un precio, pues es precisamente donde más tiempo te tienes que pasar, ¿no? Analizando un poco, aunque luego hablaremos del parálisis por análisis, pero es donde más tiempo yo creo que te puedes llegar a tirar. Y esta es una de las primeras barreras que yo creo que hay que romper. Es decir, la inversión inmobiliaria, si tú buscas rentabilizar tu capital, pues a lo mejor no debes mirar en Barcelona o en Madrid, sino que te tienes que ir pues, a las afueras o en sitios donde también exista cierta demanda de vivienda. Si, por ejemplo, quieres comprar o alquilar, aquí dependerá mucho de la modalidad, pero... Por ejemplo, siguiendo la filosofía de Carlos, ¿no? Que es lo primero que hicimos, nosotros vivíamos en Barcelona y lo primero que hicimos fue pues, irnos a zonas 3, 4 de esta gran ciudad o más allá, ¿vale? Es decir, municipios que están cercanos. Entonces, en esos municipios cercanos tú puedes pues, llegar a invertir por un ticket mucho más pequeño y obtener una rentabilidad más alta.
¿vale? Por supuesto que la queja que comentabas, Félix, de que, ostras, es imposible a nivel de capital pues poder empezar a invertir porque hay que ahorrar muchísimo, estoy en parte de acuerdo y en parte no. Es decir, hay formas de poder apalancarte, que es una de las grandes ventajas de la inversión inmobiliaria. El apalancamiento barato, digamos, y de los más fiables y seguros del mercado. Pero sí que es cierto que si estás empezando tampoco es una buena idea apalancarte al máximo con unos 80, 90, incluso 100% de financiación para los inmuebles, porque entonces esto te puede generar un estrés financiero que a la que cometas un pequeño error no te va a dejar dormir, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, pues totalmente en desacuerdo con lo que comentabas, Félix. Un pequeño error, ¿te referías, por ejemplo, a la negociación de ese tipo variable o tipo fijo, por ejemplo? Sí, correcto. O mira, te pongo un ejemplo que es muy habitual, ¿no? Al final tú montas, imagínate, quieres comprar un inmueble para alquilarlo, ¿no? Y sacar pues una rentabilidad, no lo sé, del 7% en alquiler, entonces compras un activo, pero quieres hacerlo prácticamente sin poner capital, es decir, buscando una financiación que también hay que saber buscarla, y aquí Carlos puede ayudarnos muchísimo. Hay que saber buscar una financiación del 100%, pero hay gente que la consigue, ¿no? Vale, entonces, una financiación del 100% significa que tu cuota de la hipoteca pues, es más alta, tienes un estrés financiero mayor, ¿de acuerdo? Entonces, si tú de repente un mes que tenías planificado tenerlo en alquiler no lo tienes en alquiler porque se te va el inquilino, porque lo que sea, sabes que tienes una carga, una obligación con el banco que es pagar esa cuota, ¿no? Entonces, y esa cuota va a ser más alta porque te has apalancado al máximo. Con lo cual, allí te puede generar un estrés financiero importante que si no tienes experiencia te puede suponer pues, un problema, ¿vale? Entonces, yo nunca recomiendo entrar de primeras con un apalancamiento máximo, sino hacerlo con un equilibrio pues, muy sano a nivel de finanzas, ¿vale? Yo una pregunta, y aquí también si me quieres responder, Carlos, a lo que acabas de decir, Uri, y volvemos un poco también a la anterior luego. Realmente, desde mi concepto de apalancamiento, cuando nosotros obtenemos el 100% del apalancamiento, es cierto que vamos a pagar más interés y eso en el medio plazo puede ser muy doloroso por si nos quedamos sin trabajo, no somos capaces de alcanzar el monto que tenemos que pagar, además tenemos que pagar el alquiler y otros gastos y se nos va el inquilino. Pero veo incluso más peligroso el que cojamos un apalancamiento del 80% y nosotros adelantemos el 20%, ¿no? Porque de alguna forma te estás descapitalizando aún más todavía, ¿no? Es decir, si antes con el 100 te puedes sangrar poco a poco dentro de esos ahorros que ibas a poner el 20%, ahora ya sabes que tienes ese 20%, aunque sea para acometer la deuda con el banco hasta que encuentres el siguiente inquilino, ¿no? Es decir, el hecho de alcanzar ese 100% de hipoteca, que yo, por ejemplo, a mí se me ocurre una idea porque a mí me pasó, yo tengo una hipoteca al 100% que me dieron porque era una promoción inmobiliaria que le quedaban 3 inmuebles y estaban deseando quitárselos de encima. Y bueno, afortunadamente encima compré el piso muy barato y lo tengo alquilado a un buen precio y me dieron el 100% a un tipo de interés muy bueno. De hecho, me dieron el interés de la promotora. O sea, que esa fue muy buena. Porque se los querían quitar de encima cuanto antes, ¿no? Pero en ese momento es cuando dices, joder, que me den el 100% es una maravilla, porque aunque me vaya a descapitalizar más en la cuota porque se me vayan los inquilinos, realmente ese 20% que tendría que adelantar lo tengo ahí en reserva para aguantar esos periodos que estoy más fastidiado, ¿no? Entonces, ahí estaría un poco también como mi punto de vista y bueno, pues si quiere también poner Carlos el suyo, sí. Adelante. Sí, genial. O sea, lo que comentas me parece muy interesante del apalancamiento y yo creo que cada uno aquí tiene que tener claro cuál es su objetivo. Es una pregunta súper recurrente de, oye, ¿cuánto debería apalancarme? Suponiendo que en el hipotético caso de que podamos llegar al 100% o incluso a veces más, ¿no? Y creo que no hay una respuesta correcta para todo el mundo. Cada uno tiene que ver cuál es el número que está optimizando. Si me preguntas a mí, sin duda es apalancarme lo máximo posible, descapitalizarme lo menos posible. Si puedo poner 0 euros o puedo poner 3.000 euros en una operación, mejor que mejor, porque la rentabilidad que voy a tener sobre mi propio dinero es cierto que voy a pagar una cuota más alta, pero cuando tú hagas el cociente de cuánto dinero queda en mi bolsillo cada mes o cada año respecto a lo que has puesto, esa rentabilidad o ese roce, digamos, o si nos ponemos más técnicos, esa TIR, pues va a ser mucho más alta y sin duda
es el principal motivo por el que yo invierto en inmuebles, porque en España por lo menos es la forma, no sé si la única, pero desde luego la forma más fácil de conseguir jugar con ese dinero de otros, con esa deuda buena, para ir comprando activos. Si a mí me dieran financiación tan fácil tan fácil entre comillas, ¿no? Como para comprar inmuebles y pudiera comprar otros activos, pues seguramente compraría también otros. Entonces, sí, sin duda para mí tiene más sentido apalancar el máximo. Yo creo que ahí el riesgo viene no tanto de las cuotas, sino de que en un momento dado, si estás muy apalancado, el loan to value que se llama, la proporción que tienes de deuda respecto al activo es muy alto y pudieran llegar a caer el valor de los inmuebles. Esto es lo que pasó en la crisis anterior, pero yo creo que hay una particularidad que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo tener tu casa, alguien que se ha comprado una casa de, yo qué sé, 300.000 euros y que se hipotecó por 350 y de repente esa casa pasa a valer 200 y por lo que sea se ve forzado a venderla porque ya no puede pagarla por lo que sea, y claro, ahí está perdiendo dinero. Y otra cosa es cuando estamos invirtiendo para alquilar y, ostras, ¿pueden caer los alquileres? Sí, son bastante estables si lo miramos históricamente. Pueden caer de todas formas. En cualquier caso, tienes unos ingresos con los que ir devolviendo esas cuotas. Creo que no es la misma situación, es decir, compro una casa para mí que no me genera ningún ingreso y tengo que pagarla con mi sueldo. Y si ese sueldo en algún momento no lo tengo o no es tan alto, pues tengo un problema. No es lo mismo, creo yo. Se convierte como en un gasto. Claro, no si tienes eso es. Un pasivo, como dicen. Eso es. Evidentemente riesgo hay cuando estás invirtiendo para alquilar, pero creo que lo reducimos bastante, y sobre todo si no tenemos un inmueble, sino que tenemos varios y además pues lo hacemos más o menos bien, contratamos seguro de impago, etcétera, pues hombre, ¿cisnes negros hay? Sí, pero creo que estamos más o menos protegidos de una quiebra, ¿no? No digo que protegidos de un inconveniente y que caiga la rentabilidad, pero de una quiebra, si lo hacemos con cabeza y sobre todo con margen de seguridad, pues hombre. Sí, gran término acuñado, ¿no? Por el gran Warren Buffett, margen de seguridad. Ahí me gustaría preguntaros a los dos, en base también a la pregunta que le he hecho a Uri al principio, y esta vez empiezo por ti, Carlos, y ya paso a Uri. De hecho, Uri lo ha medio dejado entrever y me parece interesante. Esta inversión fuera, ¿no?, de las grandes urbes, que además pues es un método, una forma, un objetivo, una tesis que tenéis definida como más rentable que invertir en grandes urbes, y de hecho tiene sentido, porque solo hay que echarse a números, ver un poco los precios de ciertas zonas, ver cuánto sacarías por alquiler, y puedes llegar hasta incluso el 10% anual. O sea, yo, por ejemplo, alucino, esto sacando desde mi punto de vista, pero yo alucino que la comunidad de Ciudad Real todavía sigue teniendo los precios que tiene, porque o sea, yo lo digo ya a los dos desde aquí. O sea, yo estoy alucinando con esa comunidad, porque, o sea, con esa provincia, porque está a 1 hora, 50 minutos en tren, y hay muchísimas personas viviendo allí, pero la vivienda, pues 3 veces más grande, te cuesta la mitad que en Madrid, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿no?, pero que me parece una absoluta locura, que estas personas, pues que se van todas las mañanas 50 minutos a Madrid a trabajar y luego vuelven, y tan pachos, pues lo mismo que tardarías cogiendo la M30 con el coche viviendo en uno de los extremos de Madrid. Entonces sí, me parece muy interesante el plantearse eso, pero yo la pregunta de millones, ¿creéis que es bueno estar expuestos demasiado expuestos y no estar diversificados en grandes urbes? Es decir, ¿creéis que es ideal, por ejemplo, por poner el caso, ¿no?, ya que yo os sigo mucho y entiendo el contenido que transmitís los dos? He visto que en muchas ocasiones los inversores con los que trabajáis, o inversores a los que habéis mentorizado, a los que habéis ayudado a poder invertir en inmuebles, muchas veces les veo como demasiado especializados en una zona específica, una ciudad específica, la tienen muy controlado, y de repente ves que tienen 5 inmuebles, y a veces me pongo yo a pensar, ¿será bueno que realmente estén tan concentrados? Es decir, que tengan tanta concentración dentro de una zona, aunque el método y la tesis tenga sentido en esa zona o en esa forma.
Sí, a ver, yo creo que la inversión inmobiliaria casi por definición no es diversificada, porque al final pues vas a poder invertir en unos pocos activos, salvo que seas millonario, y aún así invertir en 100, 200 activos tampoco es algo súper diversificado en 100 o 200 inmuebles, y al final estás invirtiendo en un sector muy concreto y pues eso, en un piso o en un inmueble concreto. Eso es bueno y es malo. Es malo porque evidentemente estás más expuesto y poco diversificado, pero también es bueno porque puedes jugar con unas ventajas que quizá otros mercados más eficientes como la bolsa, pues no puedes hacerlo. No tienes margen. Una acción de Telefónica vale lo mismo que las otras 50.000 millones y no puedes negociar, no puedes tener más información que el resto. Entonces, sí, por esa parte estoy de acuerdo. Y luego lo que dices del modelo de estar en unas zonas concretas o en un tipo de inmueble concreto, pues sí, o sea, es así, pero cada uno tiene que tener claro cuál es su foco. Generalmente, esto que tú planteas como inversión pues fuera de las grandes urbes, yo casi diría más que fuera de las grandes urbes es invertir en un tipo de activo cambiando el chip y diciendo esto es una inversión y no es una vivienda donde yo quiero vivir, no es una vivienda donde a mí me gustaría vivir normalmente, pues son pisos pensados en la rentabilidad. Generalmente, en mi caso por lo menos, no tienen ascensor, son pisos relativamente pequeños, en barrios más o menos humildes. ¿Qué pasa? Que tienen una rentabilidad muy buena por esa inconsistencia que tú planteabas de, oye, precios de alquiler y precios de venta, que en España ya prácticamente alquileres por menos, no sé, de 450 euros es que prácticamente no hay. Y de hecho, para mí esa tendencia se va incluso a acentuar porque toda la subida que hemos tenido del salario mínimo en los últimos 5 años, que prácticamente hemos pasado de 600 euros a 1.000 euros, pues es que eso marca un suelo en el alquiler y, sin embargo, en muchas zonas no se ha revalorizado tanto la vivienda y, por lo tanto, la rentabilidad es muy buena. Bueno, ya te he pillado. Sí. Lo del seguro de impago ya te lo he pillado, que lo has mencionado antes. Perfecto. Y digo, ¿por qué me menciona el seguro de impago? Ya Sí. lo he pillado, ahora lo he pillado ya. Genial. Pues así lo veo. No sé, Uri, si quieres complementar. Sí, no, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. De hecho, hay un punto importante. Este al final, el mercado inmobiliario es, como decimos siempre, ¿no?, tan local e imperfecto que, a pesar de plantear que a lo mejor estás comprando siempre en la misma zona o en la misma ciudad, dentro de la misma ciudad pues hay barrios tan diferentes, ¿no?, que tienes un activo que puede ser radicalmente diferente a otro, con una rentabilidad radicalmente diferente a la otra y con un tipo de inquilino, si es que lo estás alquilando, o un tipo de operativa, si lo estás reformando y vendiendo, pues totalmente diferentes, ¿no? Con lo cual, dentro de una misma ciudad hay muchos micromercados también. Con lo cual, bueno, la gente que tiende a invertir pues dentro del mismo municipio o dentro de la misma zona, pues bueno, entiendo que es también por un tema de comodidad, es un tema de conocimiento, se sienten cómodos haciéndolo ahí, les ha salido bien la primera, pues van a por la segunda. Yo no lo veo sinceramente mal. Lo que pasa es que en España, bueno, pues ya sabemos que sobre todo hay un tema regulatorio que te puede afectar si estás dentro de la misma zona geográfica, dentro del mismo municipio y tal. Ahora más con la nueva ley de la vivienda, con lo cual si estás dentro pues, de una misma zona tensionada, pues puedes llegar a tener no problemas, pero algunas limitaciones. Bueno, con el nuevo gobierno a lo mejor volvemos, ¿no? Sí, bueno, está en discusión, está en el aire. Sí. Veremos qué pasará. De todas formas, como dice también un conocido nuestro, Carlos, José siempre dice que estamos preocupados, estamos en la discoteca, todos bailando, y estamos preocupados por la próxima canción que va a sonar, ¿no? Hostia, ¿cuál será? No sé qué. Y nos olvidamos de bailar, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer en una discoteca es bailar. Entonces, te pongan la canción que te pongan, hay formas de bailarla, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, yo no miraría tanto el punto de diversificar, no diversificar y tal, lo tendría en cuenta también, pero bueno, estaría relativamente seguro porque el sector inmobiliario, al menos en España, pues ha sido un sector que siempre ha funcionado muy bien a nivel de inversión y es muy atractivo, sobre todo muy atractivo, cuando lo comparas con Europa, con los precios europeos,
¿vale? De hecho, hay muchísimo fondo extranjero que sigue diciendo que, bueno, que ellos invierten, muchos, son muchos, que ellos invierten en España porque sigue estando muy barato. Y claro, la gente de aquí dice, ostras, la gente lo vemos que los precios siguen subiendo y tal. Y es cierto, o sea, todo esto es cierto. Doy fe que vivo en Portugal, que debería ser más barato que España y es una... Exacto. Es insostenible. Totalmente. Pero además, por el tipo, bueno, pues del clima, gastronomía, la calidad de vida que puedes tener, pues se hace una plaza muy, muy atractiva. Y si miras, pues, digamos, alternativas en Alemania o en otros países de la Unión Europea, pues te das cuenta de que los precios son a veces peores incluso. Con lo cual, la inversión aquí es ciertamente atractiva. ¿Qué otra cosa? Cuando hablabas de diversificación, Félix, pues me ha venido a la mente que hay mucha gente que ya está invirtiendo desde España fuera. ¿Vale? Mira, estás adelantando mi pregunta, porque era esa, precisamente. Que si hay oportunidades fuera y si la parte de apalancamiento te puede ayudar o no, porque entiendo que si inviertes fuera no te dan el préstamo, ¿no? Correcto, sí. Bueno, en mi caso personal, esto depende muchísimo también de dónde estés mirando, ¿no? Yo en mi caso personal, por ejemplo, había mirado en su día inversiones en Estonia, inversiones en Georgia, inversiones en Bali, en el sudeste asiático, y al final es cierto, es decir, cada inversión estás entrando, digamos, en un país diferente, con un marco regulatorio diferente y con unas normas diferentes, ¿no? Entonces, tienes que dedicar mucho tiempo, o al menos una parte importante de tiempo, a entender cómo se hace allí, ¿vale? Pero sí, el tema del apalancamiento, efectivamente, a nivel de bancos desde España, muy complejo. En mi caso personal, nosotros estamos residiendo en Suiza desde hace pues más de 2 años ya. Y hay opciones, hay algunas opciones, se encuentran brokers hipotecarios o empresas que te permiten poder hacer algún tipo de financiación, pero son soluciones, digamos, alternativas y no tradicionales. No puedes ir a un banco tradicional y pedirle, oye, que voy a invertir en Estonia, ¿no? Dame dinero. Te va a decir, bueno, ¿qué quieres hacer, no? Lo tienes que vender muy bien y suele ser complicado. También es cierto que en esos países donde estamos o estábamos mirando en su día, los precios son bastante asequibles, ¿vale? En el caso de Estonia, pues en la capital, en Tallinn, estábamos hablando de precios que podrían ser parecidos a los que había hace unos meses y tal en la zona de Alicante, de Elche, incluso a Zaragoza también. Entonces, son plazas atractivas, pero bueno, que sabes que a lo mejor tienes que comprar al contado. Bueno, aquí has elegido países que tienen una normativa muy interesante, ¿no? A nivel también fiscal. Entonces, puede tener sentido, ¿no? Bueno, Carlos, iba a hacer una pregunta y me iba a lanzar, pero sí. Carlos, ¿cómo lo ves tú, lo de la inversión por fuera de España? Porque me pongo yo a reflexionar, el otro día lo estuve pensando y dije, ¿realmente me compensa arriesgarme con la ley de vivienda que de repente marquen una zona en la que yo invierta como zona tensionada y entonces ya me tiro los pelos de la cabeza sufriendo sobre si además pues voy a tener problemas luego con el inquilino? Como bien decís, no, tener que pagar un seguro de impago es un rollo, pero al final pues si te obligan a hacerlo, pues porque normativamente no estás cubierto, pues empiezas a plantearte invertir en países de la Unión Europea en los que a lo mejor puedas encontrar oportunidades que puedan ser similares a la de España, pero claro, ahí tenemos el problema, como bien ha dicho Uri, del apalancamiento, ¿no? Tendrías que ir más con el dinero al contado o residir en esos países y que de alguna forma al menos hagas una declaración de impuestos en ese país al menos un año con unos ingresos y ya a partir de ahí ya entonces pues sí, tienes la posibilidad de que te den el crédito, pero también hay otras condiciones, ¿no? Es decir, yo os lo digo porque yo ya lo he investigado, que el banco tiene que estar en el mismo país que España, bueno, en fin, o sea, que al final yo tengo un patrimonio que puedo dejar como colateral y comprar más vivienda. Pero claro, sí, eso deriva en que el mismo banco tiene que estar en el banco. O sea, entonces, sí. Sí, pues a ver, yo sinceramente lo de invertir fuera de España o fuera en general, fuera del lugar donde resides, lo veo más una idea romántica más que práctica. O sea, me parece que queda muy chulo decir, tengo una villa en Bali o tengo un apartamento en Cancún, o sea, me parece que queda muy guay. Y yo de hecho lo he mirado, pues justo en Bali, he mirado también en Estonia, he mirado alguna cosa en México y ahora lo que estoy mirando un poquito más en serio, y a lo mejor sí que me lanzo, es en Estados Unidos, pero le veo los
le veo 3 grandes problemas. Uno es de la financiación, claramente, que para mí, insisto, es el principal motivo por el que invierto en inmuebles. 2, le veo el problema de la fiscalidad, realmente la fiscalidad para alquilar inmuebles en España está bastante bien. Hasta ahora teníamos la reducción del 60% y ahora mantienen una reducción del 50%, lo cual lo hace bastante atractivo. Si Esto ya sí, invertimos fuera... ¿Esto si tienes cuántos inmuebles? No, eso es a título personal. No, eso es, la reducción del 50% va a ser general. De hecho, puede subir cumpliendo algunos requisitos, si alquilas a jóvenes, si has hecho reforma, etcétera, puede subir hasta el 90%. Pero bueno, que realmente el gobierno o el Estado, yo creo que ahí es inteligente y dice, oye, tengo que más o menos favorecer la inversión y que haya alquiler. Entonces, la fiscalidad no es mala, invirtiendo, insisto, en España. Entonces, cuando inviertes fuera, eso habría que ver, pero seguramente se complique. Y luego el tema también de la gestión, incluso te diría muchas veces de la seguridad jurídica, por mucho que critiquemos España, pero claro, yo he visto, voy a invertir en Bali, en una villa que se va a construir, que no sé muy bien esto de quién es, si me están vendiendo los terrenos, es una concesión durante no sé cuántos años, voy a invertir en una promoción que van a hacer en México, ostras. Bueno, Carlos, perdona que te interrumpa, pero vosotros conocéis un canal de YouTube que son dos indonesios que están construyendo Sí. Yo cuando... Eco Beach, me parece, ¿no? No tengo ni idea de cómo se llama el canal de YouTube, pero básicamente cuando yo vi eso, digo, cuando me hablan de promociones en Bali, pienso en esos dos. Y digo, ya verás cómo me la construyen estos dos y me están cobrando el precio de un piso en Getafe, ¿no? Entonces, sí, te puedo entender que al final te falta esa información. Perdona que te interrumpa. Claro. Sí, pues eso, no lo he hecho por este motivo. En lo que estoy mirando en Estados Unidos, pero todavía no puedo hablar por experiencia, parece que sí que es posible financiar o por lo menos refinanciar. Igual comprar al contado, pero luego posibilidad de refinanciar una vez que tienes la vivienda. Entonces, por esa parte podría tener sentido. Otra opción es conseguir la financiación aquí, pues por ejemplo, un préstamo personal, 50.000, 60.000 euros, y llevártela allí, que tampoco me parece mala opción. Descabellado. Bueno, quiero aprovechar, iba a haceros una pregunta de... Bueno, voy a lanzar la pregunta y luego pasamos a esta. Porque mi duda es... Vale, buscamos inmuebles con una tesis específica, ¿no? Que además has contado, Carlos, y luego Uri te ha dado la razón, ¿no? Por lo cual entiendo que debe ser un poco el enfoque que tenéis ambos a nivel de inversión en inmuebles. Pero siempre me ha surgido la duda de si construir podría ser una alternativa ideal a la compra de un tipo de inmueble concreto, que a lo mejor su relación precio-alquiler pues pueda también dar una rentabilidad alta, pero que al final cuando construyes puedes diversificar tanto el coste, puedes reducirlo, que te puedes sacar de ahí pues quizás un pellizco mayor todavía del que esperabas, ¿no? O sea, os lo digo también con el conocimiento de causa, ¿eh? Es decir, yo empiezo aquí a proponer las dudas porque mi hermana es arquitecta y bueno, no sé si es porque yo soy buen hermano y la escucho siempre o porque, no sé. Pero vamos, que me interesa todo lo que me cuenta y me dijo, Félix, hemos construido una vivienda en Valencia y nos ha costado 220.000. Y me quedo pensando, bueno, habrán hecho un cuchitril y de repente veo una pedazo de casa, un chalet increíble tal y cual y digo, pero ¿cuánto lo vais a alquilar esto? Y dice, bueno, no creo que bajemos de los 3.000 euros seguramente, y es que me quedé con shock y dije, a ver, sobre todo, o sea, de 220.000, si yo hago casi un 15% de rentabilidad, me estás vacilando. O sea, entonces, ahí es cuando yo lanzo la pregunta de si construir fuera mejor que hacer compras, o sea, molestar sin tener que buscar, negociar, directamente construyes, en un año y medio, 2 años tienes la vivienda. Sí, en ese sentido, por ser breve, ¿eh? En el sector inmobiliario, cuanto antes estás en la cadena de valor, ¿no? Pues más margen puedes llegar a sacar porque más control tienes sobre la operación inmobiliaria. El problema con España es un problema de suelo. Es decir, poder llegar a construir, por supuesto que puede ser muy
muy atractivo a nivel de inversión. Creo que se concatenan muchos más márgenes que puedes llegar a apilar y sacar por ahí pues, rentabilidades mucho más interesantes. El problema está dónde lo haces, ¿no? Dónde tienes porque a nivel de negociación y tal, a lo mejor tienes que hacerlo igual para poder acceder al suelo, ¿no? Y ya sabemos que pues, en España ahora mismo pues, hay una serie de limitaciones. Yo tengo un caso personal de un conocido mío que yo viví 2 años en Zaragoza y se hizo... Sí, Buen pueblo, buena gente. Buen pueblo, perdón. Perdona, he dicho buen pueblo. No, sí, Quería decir pueblo, buena pueblo ciudad. grande. Buena ciudad. No, la Es que verdad es que no aquí tengo... vacilo mucho, a amigos míos de Zaragoza les vacilo, perdona. Sí, no tengo ninguna queja sobre Zaragoza, más allá del frío y del calor que hace, que es algo extremo. Pero justo se construyó, al norte de Zaragoza, 30 minutos tirando al norte, pues su casa y tal, y le salió pues un poco los números que estabas contando tú, Félix, incluso menos. Y se ha construido pues una casa que tiene pues su geotermia, etcétera, etcétera, y ahora está planteando alquilarla. Y estamos hablando de unos precios de alquiler que les da una rentabilidad también cercana al 30%, lo cual es una auténtica barbaridad. Por los precios que pudo conseguir en ese momento, antes de toda la subida de la inflación y tal, a nivel de costes materiales, etcétera, etcétera. Y además que él era una persona que ya... Estamos hablando de un caso muy específico que se dedicaba al mundo de la construcción, ¿vale? Pero estamos hablando de 20 y pico % de rentabilidad por alquiler, lo cual es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Qué locura. Qué pasada. A ver, yo, Félix, ahí no te puedo contestar mucho porque yo no lo he hecho. Si bien desde fuera yo te diría que hay que distinguir lo que es una inversión pura y dura que podemos hacer más o menos todos de lo que ya empieza a ser un negocio, ¿no? Entonces, el promover o autopromover, construir, empezar de cero y construir una unifamiliar o incluso un bloque de viviendas, ostras, creo que ya tiene bastante más complejidad. Los plazos, pues prácticamente seguro que no van a bajar de los 2 años en el mejor de los casos y que ya no lo puede hacer cualquiera. Por otro lado, insisto mucho, la financiación también dudo que vaya a ser tan buena. Generalmente el banco no te va a financiar el suelo, en fin. Creo que es más eficiente para el modelo que planteábamos de descapitalizarnos menos, ir a algo que ya está construido, pero por supuesto, muy interesante y a nivel más institucional se está haciendo mucho con el Build to Rent. Oye, pues muy interesante esa objeción que has planteado, Carlos, lo del suelo, porque efectivamente, os lo digo aquí, no lo sabía. Entonces creo que está bien que nuestra audiencia también sepa que el suelo generalmente no te lo financian. Así que bueno, pues es un dato súper interesante y te lo agradezco. Y ahora que me gustaría pasar a algo que a mí ya me encanta y bueno, yo creo que a todos los que nos están escuchando ahora mismo seguramente además van a poner la oreja porque creo que os va a interesar, que es innovación en el sector inmobiliario. Y dentro de esa innovación, pues tenemos aquí a nuestro querido Uri, que básicamente ha innovado en el modelo de inversión inversión o compra, ¿no? Porque realmente no tiene por qué ser para invertir, también puede ser precisamente para vivir. Y bueno, me gustaría sopesar y discutir, debatir sobre qué lleva a Uri, pues a qué te lleva a ti, caballero, a elegir este modelo de vamos a decir, promoción, ¿no? Porque no sabría encontrarle una palabra de lo que es la compraventa de habitaciones. Pues es una cosa tremenda y siempre surge la duda, ¿no? Pero ¿y esto por qué se hace? ¿Y cómo me voy a fiar del resto de inquilinos? Y realmente por qué alguien debería comprar una habitación, porque no se compraría un inmueble directamente. De hecho, te cuento así un poco en petit comité, Oriol, de que una de mis inquilinas, una vivienda que tengo, una de mis inquilinas ha metido a 2 personas más sin decirnos nada. Que no pasa nada porque realmente no pasa nada. Realmente aquí una tiene la responsabilidad, paga el alquiler y ya está, no pasa nada. Pero nos ha llamado mucho la atención el dato y te lo tenía que contar, ¿no? Porque me pongo a pensar y digo, ostras, fíjate cómo mi inquilina no es capaz a lo mejor de abarcar el pago del alquiler o lo que sea y necesita un compañero
y por tanto pues ella ha establecido como sus propias parcelas dentro de la casa para sus inquilinos, invitados, como quieras llamar, ¿no? Entonces, veo una gran necesidad en este punto y me parece un sistema de innovación, me parece una innovación brutal. Y hecho, enhorabuena, lo digo aquí para toda la audiencia, porque tú no lo vas a decir, que habéis sido los primeros en el premio Seed Rocket, que es una aceleradora de startups brutal. Así que también mi enorme enhorabuena. Mil gracias, Félix. No, pues sí, pues por contarlo muy brevemente y gracias por el espacio. Habitación.com, o sea, ofrecemos, como decía antes, la compra de habitaciones, y esto lo que significa, para que la gente lo entienda, es que aquel joven que está pagando 400 o 500 euros al mes por a día de hoy es un zulillo en Barcelona o en Madrid o en cualquier ciudad de España, pero por poner un ejemplo real y muy habitual, pues aquel que está pagando 400 o 500 euros por un zulillo, ahora lo que le permitimos es que pague el mismo nivel de precios, los mismos 400, 500 euros, pero por algo que es suyo, que va amortizando mes a mes y que cuando quiera pues abandonar ese inmueble porque ya decide irse o lo que sea, pues pueda vender su habitación y sacar de ahí todo lo ahorrado, es decir, 20.000, 25.000, 30.000 euros al cabo de 3, 5 años, un año, da igual. O, como es propietario, pues que lo pueda poner en alquiler y con eso sacar una renta mensual, ¿vale? Entonces, hemos creado una nueva forma de ahorro e inversión para los jóvenes que acelera drásticamente su ahorro y su camino hacia la propiedad completa. Para que os hagáis una idea, los jóvenes de media, tardan aquellos que tengan carrera y máster y aquellos que no. De media, tardan unos 15 años en poder ahorrar para comprarse su primer pisito, ¿vale? ¿Eso empezando a trabajar a qué edad? Bueno, es una media y estamos hablando de jóvenes que salen al mercado. Insisto, los demográficos los tendría que mirar. Esto es un estudio de Fotocasa con un abanico, con un espectro de edades que marchan desde empezando a trabajar, suponiendo a partir de los 4 años después de los 18, que son los 22, o sea, entre 25 y 35 más o menos está el espectro, ¿vale? Es que te lo digo porque yo veo que ahora la generación Z está muy espabilada, ¿eh? O sea, que a los 16 ya te está trabajando. Sí, no sé. Precisamente en la generación Z es donde nos hemos focalizado más, porque sabemos que serán la próxima generación que va a lo mejor a estar interesada en todo esto. Por ejemplo, las generaciones Z de España, lógicamente, pero de otros países como Canadá, Australia y Estados Unidos, en concreto en Canadá, el 74%, hicieron una encuesta a miles de jóvenes, el 74% de generación Z ya asume que su primer piso lo tendrán que comprar, digamos, su primera vivienda con otros amigos, con otros roommates, el 74%. Entonces, nosotros vimos esta tendencia, nos lo planteamos aquí, oye, ¿y si vendemos habitaciones? Y dije, hostia, pues estamos locos, pues esto no se puede hacer. Y entonces nos pusimos a pensar y ahora nada, pues estuvimos 10, 11 meses en la cueva tratando de trabajar todo esto y ahora hemos salido. Entonces, la primera pregunta que le sale a la gente normalmente es, oye, ¿esto cómo funciona, no? ¿Qué estoy comprando cuando compro una habitación exactamente? Y al final que te interrumpa, Uri, pero sí. Esto fíjate que es una idea que aunque se habéis sacado los datos bueno, en este caso de Canadá, esto es una idea que ha sido hasta financiada por una gran multinacional de pagos, que no lo voy a mencionar, no sé que tú quieras, pero que realmente ya es una dinámica que está en movimiento y que es realmente una solución. O sea, sí, perdona que te interrumpa. No, lo puedes decir, ¿eh? PayPal invirtió una gran cantidad de dinero en una startup californiana que se llama Share, que se hacen pues algo muy, muy parecido allí, ¿no? Lo que pasa es que al final cada país es muy diferente, tienes que ver exactamente cómo lo montas. El modelo tal cual nosotros lo hemos ofrecido ahora al mercado no existe fuera, pero bueno, son muy parecidos. Pero sí. Entonces, lo que la gente está comprando realmente cuando compra una habitación, pues no es más que un porcentaje del inmueble, ¿vale? Es un proindiviso de toda la vida. Entonces, esto es muy importante porque desde el minuto 1 aparecen en el registro de la propiedad y eso les da cierta seguridad jurídica. Y entonces, un proindiviso que es, perdón que te interrumpa, porque has hecho de toda la vida, pero yo creo que la gente no debe saber qué es. Sí, cuando tú compras, por ejemplo, con tu pareja, pues una casa y vais al banco y luego vais al registro y tal. O sea, que te casas. Que te has casado con tu pareja, en todo caso. Por ejemplo, ¿vale? Cuando registráis esa casa, en el registro aparece, pues, Félix ha comprado en proindiviso al 50%, ¿vale? Pues esta vivienda. ¿De
¿de acuerdo? Perfecto. Y pues a tu pareja sería exactamente lo mismo. Entonces, es esa figura, es un porcentaje del inmueble, ¿de acuerdo? Que llega existiendo pues desde que existe la propiedad privada en España, lo cual es muy importante por Desde esto. los fenicios. Sí. Los fenicios fueron los... Esto es muy importante porque la gente dice, oh, Dios mío, se han inventado algo nuevo a nivel jurídico. No. Las formas jurídicas son las de siempre y lo único que hemos innovado es en el modelo, en cómo lo hacemos. Y a partir de ahí le metemos una capa, digamos, legal, contractual y jurídica encima, una serie de contratos, pues que definen el uso del inmueble. Pues Félix tiene esta habitación, que del plano es la 1. No sé qué, ¿vale? Que tiene estas características y puede hacer uso de las zonas comunes, puede hacer tal. Se regula todo dentro de este marco y en este marco, pues también, como muy importante, existen todas las normas de convivencia, normas de urbanidad que se llaman, dentro de los estatutos de uso privativo y después existe también un capítulo muy importante que es la resolución de los incumplimientos, que eso es lo que a la gente le preocupa, ¿no? Hostia, ¿qué pasa si esto es y tal? Bueno, pues nosotros nos hemos tirado mucho tiempo en pizarras escribiendo ¿qué pasa si entra una persona borracha en casa y se carga el grifo o la pared o raya no sé qué? Todo esto está, digamos, cubierto dentro de este marco. Bueno, yo te doy una solución, ¿eh? Le pagamos a los otros, a los que tienen las otras habitaciones y que se líen. Sí, al final hay muchas casuísticas, muchos escenarios. Nosotros entendemos que la gente les suscita muchas dudas este nuevo modelo y es normal y nos encanta por eso. Pero bueno, nos hemos tirado mucho tiempo hablando con abogados, con entidades financieras para poder, digamos, sacarlo al mercado y ahora ya lo hemos sacado. Entonces ya hemos empezado, como has dicho antes, pues en la parte de Seed Rocket se promocionó también allí, se explicó y causó cierto hype. Entonces fue muy bien, la verdad. Carlos, perdona que te interrumpa, Ori. Carlos, ¿cómo ves tú esto que ha montado Oriol? ¿Tiene sentido, de verdad? Pues, a ver, creo que tiene todo el sentido. De hecho, pues la demanda que ha habido, ¿cuántos había, Uri, registrados? 70 y... Vamos por los 5.000, sí. Pues yo creo que más que preguntarnos a nosotros si tiene sentido o no, lo que ha hecho Uri es preguntar al mercado, que es la única opinión que importa. Y ostras, 5.000 personas interesadas en comprar una habitación, ya sea para, supongo que hay tanto el modelo de inquilino, digamos, como el modelo de inversor, pues claramente la necesidad está ahí y jolín, es que pues ahí están los números, ¿no? Alguien que esté 7 años pagando una habitación, pues prácticamente tendría ya la entrada de su siguiente inmueble. Entonces, brutal, todo el sentido. Lo que decías que hacía tu inquilina de forma, pues, más o menos pues espontánea, pues esto simplemente es profesionalizarlo y solucionar el problema. Así que, vamos, todo el sentido. Ahora el reto, el melón lo tiene ahí Uri y el equipo de Habitación.com en realmente poder satisfacer toda esa demanda que es brutal y bueno, ya sabes, Uri, a tu disposición si podemos ayudar, porque creo que el proyecto es bonito y que, jolín, que realmente aporta muchísimo. Yo tengo una duda antes de terminar el programa, chicos. Nos quedan 3 minutos. Sin problema. Normalmente, antes de terminar el programa, suelo preguntaros que deis un tip o tal, ¿no? Pero es que me he quedado con esta pregunta y la quiero resolver antes de despedir el programa, así que yo creo que los tips los vamos a dejar para otro programa en el que os invitaré a que volváis de nuevo. El tip es, ¿no pensáis que el hecho de que el usuario pueda adquirir habitaciones, y quiero dejar claro al público, a la audiencia, por si la pregunta a lo mejor parece poco para ir a pillar, pero no es para pillar, que me encanta Habitación.com, me encanta Uri y me encanta también Carlos, pero lo que quiero determinar es que ¿podría la compraventa de habitaciones inflacionar y generar una nueva burbuja en el sector inmobiliario en el futuro? Del hecho de que yo compro una habitación ahora, ¿podría hacer que el cómputo de la vivienda global también se inflara y entonces eso derivara en una vivienda más cara e incluso menor accesibilidad a lo que es a la misma vivienda? Eso es un punto buenísimo, Félix. De hecho, nosotros lo hemos planteado desde el primer día, ¿no? ¿Qué pasará si sacamos una nueva clase de activo inmobiliario? Pues que de repente habrá gente que lo querrá comprar y esto pues pueda generar una espiral inflacionista. Esto está claro. Por ese motivo, nosotros, primero de todo, el foco
lo que hemos puesto es poner el foco en la gente que va a vivir en las habitaciones, ¿vale? A pesar de que existe también la opción de comprar una habitación como inversión, hemos puesto el foco en lo otro, ¿vale? Esto significa que nosotros tenemos un poco el control de decidir cómo empezamos y qué estrategias seguimos, ¿vale? Entonces, estamos sobre todo hablando con la parte inversora, ¿vale? Para que nos ayuden a financiar este otro modelo, ¿de acuerdo? Que están muy interesados al final en poder rentabilizar todo eso. Y entonces lo que queremos hacer es darle mucha importancia al modelo de vivir, ¿vale? La gente que quiere necesita una habitación para empezar a vivir y empezar a ahorrar. Entonces, dentro de esos contratos que os decía al principio, hay un contrato en concreto en el que cada propietario, digamos, lo firma con Habitación.com. Allí se estipulan una serie de umbrales y cómo funciona la gestión de venta y la gestión de alquiler, ¿vale? Y al principio nosotros lo controlamos bastante, sobre todo para no, digamos, calentar el mercado y para que exista un cierto control, ¿vale? Con la gente que entra, con la gente que, es decir, que compra, con la gente que vende, etcétera, etcétera. Con lo cual, con eso quiero decir que nosotros hemos puesto un filtro bastante gordo para que esto no ocurra, ¿vale? Al principio. Lógicamente, esto pasa como con todo, ¿no? Cuando tú innovas en un campo, tú puedes decidir cómo lo haces, pero cuando te aparezca un competidor que te copie, ellos van a decidir lo que quieren hacer, ¿vale? Claro. Y ahí ya, en ese mercado ya pierdes el control, lógicamente. Tú puedes decidir cómo lo haces tú. Entonces, nosotros lo hemos decidido, somos muy conscientes, pero no sabemos si esto se convierte en algo mainstream, ¿qué va a ocurrir? Bueno, Oriol, Carlos, 1.000 millones de gracias por estar hoy en el programa conmigo. Espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis estado a gusto. Y nada más que también decirle a la audiencia que, por favor, retuitear, compartir este programa de estos dos cracks, que ha sido espectacular. Me ha encantado, como todos los programas, preguntando y dando la talla, ¿no? Ante las preguntas que yo siempre digo que son difíciles, pero realmente estáis ya tan trillados con todo esto que sale natural el dar unas respuestas que realmente pues son extraordinarias. Gracias a los dos, gracias a ambos, y volvemos la semana que viene aquí en la Fábrica de Inversores con más y mejor contenido para todos. Que paséis una gran semana. Un abrazo. No soy un cabrón ni un predicador, no juego a Forlis y palmo.